No estamos muy lejos, tú y yo. También. Mejor. Gracia y verdad. Estamos respetando la distancia entre la gracia y la verdad. Esto de aquí es la misericordia. Distancia de seguridad. Gracia, verdad y misericordia en el medio. Bueno, Yeah. vale, pues empezamos. Dale cuando quieras. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Y hoy tenemos a un invitado que es especial para nosotros. De hecho, estamos en una de las salas de la comunidad cristiana Esencia, de la que somos parte, Eso. Andrés y yo en Santander. Y tenemos a John Hill con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. A por nuestro la invitación. pastor. Eso es. Sí. Qué alegría estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. Sí. La figura a veces de líderes cristianos espirituales no es la que más confianza tiene de algunas personas. Y puede ser que a veces con motivos. Hay personas que es verdad que han hecho las cosas mal o han dado un mal ejemplo, Pues, pero a la vez hay personas que con humildad y con amor quieren encaminar a otros espiritualmente. Tienen un deseo y un llamado incluso de Dios, parece, a acompañar a otros en su caminar espiritual, a poder ser de inspiración y sobre todo destacaría a apuntarles a Jesús y que ellos mismos puedan conocer por sí mismos a Jesús. Y una de esas personas, que también es pues líder dentro de la iglesia, para nosotros es John. Así que nada, queríamos tenerte también como un ejemplo que eres nuestro Yeah. para hablar de este tema. qué bueno. Pues gracias por esas palabras. Ya te digo, me dice, elogias yo mucho. Dice, yo hago la introducción. Y yo, Sí, sin sí. problema. Yo Vaya, vaya introducción, tío. Es lo más currada Sí, del no año. sabía de quién estabas hablando, en verdad. Sigue, Andrés. Que hemos entrado en ritmo. A ver cómo mejoro yo ahora eso. Hoy estoy contento porque no sé si sabías, John, que eres nuestro último invitado de este año. Ah, sí, claro, pues Sí. ser diciembre. De Antes diciembre, de- claro, antes de Navidad. hacer un Hay parón. que coger vacaciones. Así que está guay, hablamos y dijimos, oye, ¿y si invitamos a John? Y la verdad es que yo estoy muy contento de que pudieras y dijeras que sí. Y de que seas nuestro último invitado de este año, que ha sido un año lleno de invitados y está muy bien. Ujú. Hablando un poco de la iglesia, vamos al tema, John. Tú llevas en España como misionero ya 3 décadas. Sí, vinimos Marcela y yo en el 92. 92. Wow. Entonces vamos a entrar en el año 24. Así que Unos cuantos ya. sí. Pero de pastor llevas, o pastor, aunque yo creo que tienes el don pastoral, ejerciendo como cabeza de pastor, o llevas ya más de Sí, una esta década. temporada, sí, son 12 años, un poco más de 12 años de la iglesia aquí en Santander Ujú. y van a ser 7 años en Bilbao. 7, no estaba seguro yo. Sí, pero anteriormente teníamos dos plantaciones, Ujú. que uno en Reynosa, que estuvimos ahí, lo habíamos heredado de otra iglesia que tenía un punto de misión en Reynosa. Ah, vale. Y estuvimos ahí casi 3 años estuvimos ahí. Parte de ese tiempo viviendo y parte no. Y luego tuvimos una plantación que finalmente se convirtió en la industria aquí. En la industria. Y luego la industria se convirtió en Esencia. Ya. Eso es. Entonces hubo varias como transiciones Ujú. que pasamos como iglesia. Cuando estudiaste teología, tu sueño, tu visión siempre fue ser pastor. Sí, ¿Sí? tenemos que hacer un pequeño inciso ahí. Yo solo Adelante. estudié teología un año. Vale. Fui al Instituto Bíblico de Moody Sí. un año Sí. y luego fui a otra universidad y acabé la carrera Ujú. en fotografía, Ah, en bueno, verdad, en Chicago. Mm. Entonces, mi grado no es en teología. Estás He diciendo- estudiado bastante teología posteriormente. Te está cundiendo. Ese año de Moody te está cundiendo mucho, ¿eh? Probablemente el año de Moody más aprovechado. Sí, no puedo decir que fue muy bien aprovechado, la verdad, ese año. ¿Cuántos años tenías ese año de Moody? 18. 18. 18 y cumplí 19 estando ahí. Sí. Vale. Sí, no, fue un año muy, muy raro para mí, porque yo me crié en Venezuela. Ujú. Y entonces al ir a los Estados Unidos fue muy, muy raro para mí la cultura estadounidense. Y más la cultura de un instituto bíblico como era Moody. Entonces, la verdad es que fue
me encontré bastante desubicado. En Estados Unidos, lo más que nada en los Estados Unidos, y claro, Moody era parte de Chicago, parte de Estados Unidos, y culturalmente no encajaba muy bien. ¿Y cuándo crees que tuviste ese llamado pastoral? Pues eso es interesante. Como os dije, me crié en Venezuela y es muy poco convencional mi llamado, porque Dios había tocado mi vida en el instituto, más o menos ya había conocido al Señor de muy pequeño, me había bautizado más o menos en segundo de la ESO, lo que es segundo de la ESO aquí, y definitivamente Dios me había tocado. Pero entre una cosa y otra, la verdad es que los primeros años así me enfrié un poco y tuve un toque de parte de Dios cuando tenía 16 años. Tuve una conversación con un chico que estaba pasando por nuestra casa, estaba visitando Venezuela, paró, supuestamente era cristiano, y se me puso a hablar un montón de ideas suyas acerca del cristianismo y cómo era Dios. Y la verdad es que yo pensé, lo que tú me estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza. O sea, y empecé a argumentar lo que decía. Pero después de la conversación me di cuenta, John, nada de lo que tú estás diciendo lo estás viviendo. O sea, vaya hipócrita que eres. Y ahí como que me hice un clac en la cabeza y cambié radicalmente todo mi estilo de vida. Mis amistades por defecto cambiaron, no porque yo me alejé de ellos, más bien se alejaron de mí mis amigos, muchos de mis amigos. Y en ese tiempo, el último año de que yo estuve estudiando en Venezuela, porque fui a un internado, estuvimos estudiando y fuimos de acampada en los Andes, y ahí estábamos alrededor de la hoguera, hablando un poco de qué íbamos a hacer cuando acababa este año de estar en Venezuela, porque la verdad es que al ser un internado, ya cada uno iba a su sitio. Muchos de nosotros, a muchos de esos chavales no les he vuelto a ver desde ese año. Y algunos sí, algunos son mis mejores amigos todavía, pero a muchos no les he vuelto a ver. Y ahí estuvimos hablando, ¿qué vas a hacer tú? Y en ese momento yo supe, Dios tiene algo para ti, John. Como que Dios me estuvo hablando en ese momento. Tu vida es mía y tú me vas a servir a mí. Y yo no sabía exactamente cómo iba a ser eso. Yo pensé, bueno, voy a ser misionero. Yo pensé, voy a estudiar en Estados Unidos y voy a volver a Venezuela para ser misionero ahí. O sea, es lo que más me encajaba en la cabeza, en mi mente en ese momento. Entonces, fue en ese momento que Dios me habló. Qué bueno. Os he dado mucha historia para contestar esa pregunta. No, creo que está guay, porque muchas veces hay gente que te conoce y te ve predicar o viene a la iglesia, pero no conoce el trasfondo de los pastores o líderes de la iglesia, y creo que está bien conocer un poco más del contexto. A mí me gusta. ¿Cuál es la parte favorita de tu trabajo? Lo que más te gusta. La parte favorita de mi trabajo. El positivo empieza. Me gusta ver cuando la gente... O sea, hay varias partes que me gustan mucho. Pero creo que lo que más me encanta ver es cuando la gente crece. Me encanta ver como personas como... en la iglesia vosotros les conocéis, pero como Rubén, Darío y Jessica están discipulando a gente, llevando a gente a conocer a Jesús en su grupo pequeño. Y eso es una satisfacción, porque realmente se han tomado encima la misión de Jesús de extender el evangelio, de discipular a otras personas, porque no solamente les están evangelizando, sino también están haciendo un proceso de crecimiento con ellos en su vida. Y para mí realmente, viendo personas como ellos, Iván y Patricia es otro ejemplo, ¿sabes? Iván y Patricia, Dios ha hecho un cambio radical en sus vidas, y ver eso
Y ya va a haber otras personas que van a tener estos cambios radicales, cosas que Dios ha hecho en ellos que dices, wow, es que me emociona pensar en esas personas, ¿no? Cómo Dios les ha cambiado y han sido cosas radicales. Y este domingo pasado ya sabéis que hemos tenido bautismos, unos cuantos de Bilbao, y algunos de esas conversiones han sido por personas que sencillamente se han tomado la visión de hablar a otras personas de Jesús, gente que no tenía ningún vínculo con nada religioso en absoluto. Y han venido a conocer a Jesús. Entonces eso es una de las cosas que me encanta. Bueno, yo creo que yo me puedo sentir un poco identificado con eso. En Asubio, cuando trabajamos con los jóvenes y vemos cuando esos jóvenes, estoy pensando ahora mismo en Samuel, ¿no? Que Samuel sale de Hogar Asubio después de un tiempo ahí y ahora está invirtiendo en otros, está sirviendo en la iglesia, lidera el grupo pequeño con Tim, ¿no? Con los jóvenes. Y ver a Samuel invertir en otros a mí me llena de gozo. Sí, me gusta mucho. Es una parte más chula. Sí, yo creo que ver eso es casi como tener un hijo, ¿sabes? Porque dices, wow, lo que hemos sembrado, lo que hemos plantado, lo que hemos invertido, vemos que está dando fruto. Y para mí, yo creo que no hay nada mejor que eso. Un trabajo muy bonito, ¿no? Cuando ves esa parte sí. Esa parte además esa que parte es... sí. Es muy Lo has dicho bonito. muy bien. Esa parte del trabajo es esa muy parte bonita. sí. Ya, hombre, es bonito ver cuando hay fruto en una persona. A la vez, creo que a veces la impresión que puede haber de una persona que, como tú, ¿no? Que quiere ministrar a otros, liderar a otros, servir a otras personas, si ya eres pues líder, ¿no? A veces se pone un poco la etiqueta, ¿no? De, bueno, esa persona es un líder, un pastor, y a veces esa figura me da la sensación que me suena un poco distante, ¿no? Como que, bueno, esa persona que está ahí arriba hablando, predicando, ¿no? Como si se crea un poco una figura distante, disociada de lo que es una vida humana como la tuya. Tú eres persona normal como nosotros también. Sí. Y a veces me daba esa impresión, incluso nosotros, ¿no? Que también nos dedicamos dentro de lo que es la misión en la iglesia, ¿no? Servir a otros, pero a la vez somos personas. Y a mí nos interesaba saber un poco cómo es esa parte personal tuya, por ejemplo, en cómo te inspiras tú, ¿no? Tú que quieres inspirar a otros para que conozcan a Jesús y crezcan, ¿cómo hace John en su día a día para ser inspirado él y seguir nutriéndose él? Sí, es una buena pregunta. Hombre, son varias cosas. Otra cosa que me encanta de mi trabajo, y es parte de esa parte de inspiración, me encanta estudiar la Biblia. Me encanta leer la Biblia, me encanta pasar ese tiempo con el Señor. Se me hace mi tiempo, entre comillas, devocional, se me hace corto. El estudiar es muy diferente cuando estoy pasando tiempo con el Señor que cuando estoy preparando para dar una charla, un sermón. Para un sermón. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, no hay ninguna expectativa o presión, ¿sabes? Ojalá la razón por la que estudiamos la Biblia es para conocer a Dios, no es para conocer más de teología. Y mucha gente creo que se acerca a la Biblia para saber más acerca de la teología, pero realmente tiene que ser conocer a Jesús. Ese es el objetivo. Entonces, eso yo creo que es la primera cosa y lo más importante. Y creo que es algo que he hecho, bueno, desde ese momento en el instituto, cuando Dios me tocó de una forma muy radical, ha sido algo que he seguido haciendo con bastante constancia. Seguramente ha habido momentos que ha sido más o menos, pero realmente con bastante constancia. Gracias a Dios por eso. Intento escuchar sermones de otros predicadores que me gustan mucho. Suelo escuchar los viejos, muchos de los que ya han muerto, no por nada, pero porque han acabado bien la carrera, ¿sabes? Y entonces yo les veo y digo, ole, estos acabaron bien, ¿sabes? Hay jóvenes que predican súper bien y me encantan, pero a veces lo que es eso
de la experiencia, de saber que al final de la vida no ha habido nada raro, no ha habido nada que ha dejado un mal sabor de boca. Yeah. Digo, wow, eso me encanta. Y tengo no sé, un respeto y me inspira ese tipo de testimonio, ese tipo de vida. Me gusta mucho. ¿Quiénes son algunos de los predicadores? Algunos que me gustan. Martin Lloyd Jones es un inglés que, bueno, es un predicador. Tiene algunas cosas en Spotify que puedes escuchar, pero aunque él era bastante más antiguo, pero era un hombre de mucho fuego, muy directo, muy inglés. Pero tiene cosas. Derek Prince es otro, de un espectro pentecostal muy diferente, pero me gustó mucho él. Uno que todavía vive, que es Greg Laurie, de Harvest en California. Él es como un abuelo hablando a su congregación. Sí. Es un abuelo y claro, está hablando a su congregación de la época del Jesus Revolution en los años 60, ¿no? Sí. Y tiene mucha calada en lo que predica y siempre predica el evangelio. Eso me encanta. Esos serían algunos que me gustan, que me inspiran mucho, ¿no? Bueno. Mark Jobe es otro que predica muy bien. Sí. Mi suegro, en verdad mi suegro me inspiraba mucho. Murió con casi mi edad. Pero entonces no nos quedan muchas grabaciones suyas, pero bueno. ¿Tienes alguna? Sí, tenemos algunas. Yo creo que nunca lo he en escuchado. Cassette. He escuchado, obviamente yo criándome en Burgos. Claro. He escuchado hablar de él casi cada semana. Sí. Pero nunca le he escuchado a él predicar. Claro, porque él murió quizás. Y murió en el 92. Sí. ¿Verdad? No, 94. 94. Porque creo que sí, mi hermano ya había nacido, pero yo no había nacido todavía. No. Sí. Kayla tenía 2 años cuando. Sí, como Lucas, más o menos. Sí. ¿No? Kayla, mi hija, sí. A mí me gustaría escucharle, sí. Ya, bueno, si tienes para escuchar cassette. Tengo que hacer una búsqueda intensiva de un cassette. Yo tenía un Walkman. Por ahí lo tengo en algún lado, si no lo he tirado. No, pero es curioso ver en esos ejemplos que tú también pues escuchas, ¿no? Como ejemplos, son ejemplos de vida también. No son solo predicadores que lo han hecho muy bien a nivel retórico o a nivel de ideas. Que también, ¿no? Has destacado como estar centrados en el evangelio y su pasión por Dios, pero también su humildad y incluso su ejemplo moral de no haber tenido, pues eso, una doble vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Timothy Keller es otro, que es muy teólogo. No es cuando escuchas, tiene mucha profundidad. Ya. Qué bueno. Que es algo, si tuvieras que hacer como un título para alguien que piensa que la vida de un pastor, la vida espiritual de un pastor es diferente a la de cualquier persona en una congregación. Esa persona que está equivocada, en mi parecer creo que está equivocada, porque espiritualmente deberíamos de hacer lo mismo o parecido dentro de las capacidades de tiempo que cada uno tiene. Sí. ¿Qué le dirías a esa persona que vea una figura de un pastor como utópica? Como que Dios te habla más claro que a los demás. Por ser pastor. Ya, hombre, ojalá no sea así. No porque Dios no hable al pastor. Entiendo que la responsabilidad espiritual del pastor es diferente a la responsabilidad espiritual de un congregante, digamos, una persona que viene a las reuniones, forma parte de la comunidad. Pero creo que el hecho de que Dios nos habla a todos por igual, eso debe ser así. Entonces, aunque mi responsabilidad espiritual es diferente, en algunos sentidos es mayor porque estás cuidando de un grupo de personas, pero es diferente y la responsabilidad de cada uno es mayor en su esfera. Entonces, mi responsabilidad espiritual en la familia, por ejemplo, de un padre de familia que tiene 3 o 4 hijos, su responsabilidad es mayor. Ahora, me toca a mí, de alguna forma, dar una dirección, alimentar. Dice Pedro, ¿no? Que nos toca como pastores alimentar al rebaño. Entonces, eso es muy importante, que estemos alimentando al rebaño, pero le toca a ese padre
mucho más que a mí, alimentar a sus hijos. Eso es. Y entonces ahí hay algo que esa persona debe escuchar la voz de Dios para su familia, tan claramente como yo la puedo escuchar para la congregación o para mi familia. Sí. Entonces yo creo que cada uno tenemos no solamente la responsabilidad, sino la capacidad de hacerlo y el deber de hacerlo. Yeah. Nos toca buscarle y escucharle. Sí. Sí, no, bien respondido. Creo que hay ciertas personas que sí que pueden tener cierta duda acerca de... Lo estoy intentando decir con mucho cuidado, tal vez no tenga que tener tanto cuidado. Hay gente que viene a la iglesia a ser alimentada. Sí. Y luego no hace nada por su parte para alimentarse el resto de la semana. Creo que es algo que hay que educar, hay que enseñar. Sí. Yo creo que aquí en esencia se hace un buen trabajo con eso en la iglesia. Creo que los grupos pequeños ayudan mucho, sobre todo a la hora de crear comunidad. Y creo que los líderes de grupos pequeños impulsan mucho a esa relación personal de cada uno. Sí. Pero, sin embargo, sigo viendo, en general, en el mundo evangélico español, gente que viene a la iglesia a que se tenía todo masticado. Ya. ¿Cuánto de eso crees que es responsabilidad del pastor? Hombre, me gustó mucho una cosa que dijo nuestro amigo Bob Sorge, que ha estado aquí en varias ocasiones predicando, que él estaba hablando con su hijo y su hijo le dijo le preguntó, papá, ¿qué hago para buscar una buena iglesia? Porque iba a buscar una iglesia. No sé si estaba cambiándose de sitio donde se mudó de ciudad. Y su padre dijo, busca una iglesia que crea hambre espiritual. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de iglesia es esa? Esa es una iglesia que predica la palabra. Porque cuanto más comes de la palabra de Dios, más hambre tienes. Es un hambre al revés. Paradójico, ¿no? Sí, paradójico, porque cuanto más recibes de parte del Señor, más quieres de Él. Y yo creo que eso es algo que nos toca a nosotros, ¿no? Como pastores, vosotros dos predicáis regularmente en la iglesia y yo creo que eso es muy importante. Entonces, a mí me gusta cuando, no sé si estoy contestando tu pregunta o no, sí, Andrés, no, pero a mí me gusta predicar sobre un texto y de alguna forma desmenuzar el texto, aunque puedas buscar en un texto muchas veces muchas aplicaciones diferentes de ese texto, pero creo que es importante decir qué es lo que dice ese texto. Y luego puede tener diferentes aplicaciones a nuestras vidas y quizás por el momento que estemos viviendo o la serie que estamos predicando en ese momento, vayamos a aplicarlo en diferentes formas. Pero yo creo que eso es muy importante. Pero eso nunca quita de la responsabilidad de cada persona de buscar a Dios. Entonces, yo creo que si nosotros estamos predicando bien la palabra de Dios, animamos a la gente a ir por que lo hagan ellos. Eso es. Y yo vuelvo a decir, una de las cosas que antes hacían mis grupos pequeños era cómo estudiar la Biblia. Y siempre animo a la gente, no tomes por hecho lo que dice el predicador. Eso es. No lo tomes por hecho. Búscalo tú en la Biblia. Da igual que lo diga yo, que lo diga Tim, que lo diga Itiel. Es que me da igual. Me da igual que lo diga. Busca tú qué es lo que dice en la Biblia. Y entérate bien de si te están predicando la verdad o no te están predicando la verdad. Y que yo predique algo y alguien esté en desacuerdo, pues qué bien que hayan estudiado la Biblia para estar en desacuerdo. Para tener una opinión. Claro, para crear una opinión. ¿Sabes? Eso a mí me parece algo importante, ¿no? Sí, es algo que le decimos a nuestros jóvenes en Hogar Suyo también, que es que no porque lo digamos nosotros tenéis que quedaros ahí. Haced vuestra propia investigación en la Biblia. Sí que es verdad que nos conocen lo suficiente como para saber que nuestras intenciones siempre son impulsarles a Cristo y que su relación mejore, ¿no? Pero digo, es que lo mismo estoy aquí contando una falacia y es que está tranquilo porque Andrés ha dicho esto de Gálatas, entonces es así, como igual no. Hazlo tú mismo, haz tu propia investigación. No sé. Además de nutrirnos en la palabra, ¿no? Que pues es una responsabilidad de cada uno.
algo que me gusta personalmente de la vida cristiana es que se trata de muchas más cosas, ¿no? Porque a veces lo reducimos a eso, ¿no? De escuchar un sermón el domingo y luego, pues, quizás yo leer un poco la Biblia. Me gustan otras disciplinas que tienen que ver con compartir con otros, o sea, la espiritualidad se tiene que vivir en comunidad, ¿no? Y con otros. Sí. Entonces, también me surgía la cuestión, ¿no? De qué disciplinas pones en práctica también tú, que son parte de tu fe, compartiendo con otros. En la semana, cuando quizás no es el domingo que estamos todos reunidos celebrando, sino más en el día a día, porque, por ejemplo, también creo, ¿no? La espiritualidad tendría que empezar en casa. Con nuestra familia, con las personas con las que convivimos, ¿no? Pues ahí también hay momentos seguro en tu semana de, pues, compartir algo o orar o estar, ¿no? En algún espacio así espiritual. ¿Cómo haces espacio para eso en tu semana? Ya, hombre, específicamente, o sea, mi rutina diaria de espiritual, yo me levanto, lo primero que hago es ir a la cocina a hacerme un café y luego me siento y tengo un tiempo con el Señor. Mi rutina de orar realmente ha ido cambiando a lo largo de los años, diferentes cosas. Algo que ha permanecido mucho a lo largo de los años, de todas formas, aunque ha cambiado, ha sido orar el Padre Nuestro, de una forma como bosquejo, ¿no? Cuando me dirijo al Señor, me dirijo a Él como Padre, santificado sea tu nombre, entonces tengo un tiempo de alabanza, de reconocerle como Rey. Venga a nosotros tu reino, pues pido que mi voluntad se doblegue a su reinado. Cuando hablamos de toda mi familia, que mi familia se doblegue a Él. Entonces es algo que he usado como bosquejo, ¿no? Siguiendo el Padre Nuestro así. Y yo animo a la gente en verdad a orar de esa forma. Si haces eso, tienes poco tiempo para orar. En verdad, porque siempre puedes llenar el Padre Nuestro súper rápido. Y he empezado a usar un app para orar últimamente que se llama Hallow, que en verdad lo he empezado a usar porque he mirado varios y este me ha gustado mucho. Es cierto que es en inglés, que no sé si hay una versión en español. No estoy seguro. No lo sé. La he visto anunciada, pero no la he usado. Sale el actor de The Chosen. La recomienda a nadie más que Jesús mismo. Jonathan Rumi. Sí, hay otro actor que... Sí, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, sale mucho anunciándolo. Pero no tienes que usar las partes que quizás como evangélicos no estamos de acuerdo con la iglesia tradicional, ¿no? Entonces, hay partes que lo incluyen y otras partes que no. Y yo opto por las partes que no. Sí, y me ha gustado mucho el enfoque que tiene. Hay otras aplicaciones como Lectio, lo que hacen Aitor y Loida, que está súper bien. Sencillamente que me ha encajado más porque no está tan guiado. Hay algunas cosas que son tan guiadas que digo, mira... Muy masticadas. Muy masticadas, sí. No, prefiero algo que sea más libre. Creo que es muy buen consejo el desarrollar el Padre Nuestro en una oración. Me gusta mucho eso. Creo que lo conocemos ahora también con los jóvenes. Una de las partes que más me gusta del Padre Nuestro es que se centra casi 100% en Él y no en nosotros. Sí, amén. Y creo que solemos de poner la atención en nosotros cuando oramos. Dame esto, cambia esto, quítame esto, ¿no? Sí. En lugar de Padre Nuestro, ¿no? Santificado seas tú. Amén. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino, ¿no? Danos tu pan para nosotros cada día. Entonces me gusta eso mucho porque se centra más en Él que en nosotros. Sí. Y creo que estamos en un mundo en el que se trata todo de ti. Se trata de tu ombligo, de mi yo conmigo. Y creo que el Padre Nuestro le da poco la vuelta a la moneda y como que no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces me parece que es muy buen consejo ese de desarrollar cada frase en tu circunstancia. Y Jesús nos dijo, orad así. Sí. Entonces... Descargaos si lo dijo él, si lo dijo él, vamos a hacerlo así. Eso es. Sí, Hallow exactamente no lo hace de esa forma, pero sí que siempre acaban con el Padre Nuestro. Qué bueno. Yo creo una vida que vive el Padre Nuestro, ¿no? Luego
es, creo, la esencia de alguien que inspira a otros a seguir a Jesús. Porque, como dices, no es dejar de vivir solo para ti mismo. Pero entonces, de forma muy práctica, empiezas a vivir para tu prójimo, para tu vecino, para el que está al lado. Sí. Porque ves que el propósito de la vida es eso. Eso es. Es poder servir como Jesús lo hizo a nosotros, nosotros a otros, ¿no? Entonces, creo que eso es como una base que veo firme, ¿no? En tu vida o en las vidas de personas que queremos servir a otros, que una vez empezamos a vivir eso nosotros, se puede luego inspirar a otros en nuestros círculos a seguir más a Dios o a acercarse más a Dios, ¿no? ¿Cómo se ve eso para ti? Por ejemplo, sé que tenéis un grupo en casa también donde invitáis a gente. Para mí el grupo pequeño, y honestamente os confieso que estamos un poco en un proceso con los grupos pequeños, pero para mí el grupo pequeño, no hablo mal de la reunión del domingo porque me encanta la reunión del domingo, pero el grupo pequeño para mí es lo que más me llena, más me nutre, y porque ves de cerca con la gente su crecimiento. Sí. Hace 2 meses una mujer se convirtió en nuestro grupo en casa, y luego estoy ayudando a un grupo ahora en Bilbao, y hace un mes ahí se convirtió otra mujer en ese grupo. Y ver eso para mí es lo que más me gusta, y porque ahí no soy pastor, ahí yo soy John. ¿Sabes? Y estás en mi casa, no estás en casa del pastor, estás en casa de John, con Marcela. Y somos uno más en el grupo. Y la idea del grupo ahí es realmente aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Yo no doy una enseñanza e intento no hacerlo de ninguna forma. La idea ahí es que cada uno de nosotros estamos mirando un texto, mirando un tema en la Biblia, y qué es lo que yo tengo que hacer para que eso sea realidad en mi vida, para que venga el reino de Dios a mi vida de esa forma, que se haga su voluntad en mi vida, porque me lo ha dicho cuál es su voluntad en su palabra, y ahora tengo que aterrizarlo en mi vida. Entonces, me gusta mucho el grupo pequeño por esa razón. Y yo aprendo en el grupo pequeño, ¿sabes? Aprendo de los otros hermanos que están ahí. Y es indiferente la persona, o sea, puede ser una persona que lleva poco o que lleva mucho en el Señor. Y las personas que más lo pillan son las personas que menos tiempo llevan en la iglesia. Y hacen muy buenas preguntas. Hacen muy buenas preguntas, sinceras. Sí, sinceras, y a mí a veces me descolocan también. Es como, hacía mucho que no pensaba en eso. Hacía mucho que no me preguntaban eso. y hablan de sus cosas mucho mejor, porque por desgracia como cristianos que llevamos tiempo en el Señor, nos volvemos muy buenos en enmascararnos. Hemos aprendido a llevar una máscara de santidad, de qué buenos somos. Y me encanta la persona que viene y dice, Jolín, es que estoy luchando con esto y con lo otro. Y yo también, ¿sabes? Lo que pasa es que hace tiempo que no lo digo. A ver si me explico, ¿no? Me encanta ver que eso entonces da una apertura para que todos lo hablemos muy claramente y con mucha... Yo sé que en el grupo de hombres que estabais con José Luis, eso lo disfrutabais mucho de hablar muy abiertamente de las luchas que tenemos día a día, ¿no? Sí, con familia, que sí con los ojos, con tantas cosas, ¿no? Entonces, me parece eso súper importante. Me gusta ver que tú consideras que, aunque tú seas el pastor, ves ese grupo en un hogar como un espacio de crecimiento para ti, ¿no? Desde luego, sí. Y eso muestra algo de la iglesia, de cuando nos juntamos como cristianos, y es que crecemos juntos. Sí. No crecemos solo cada uno separado. Amén. Y luego nos evaluamos a ver quién está más crecido. No. O sea, crecemos cuando estamos juntos. Sí. Y la iglesia es algo que ocurre cuando se están reunidos 2 o 3 en el nombre de Jesús. Y eso es algo en sí mismo. Es creo, un ambiente diferente que cuando estás tú solo con Dios. Los dos son importantes. Sí. Pero todos, ¿no? Ya seamos líderes o cualquier persona, necesita crecer juntos con otros. Amén. Yo siempre he sido muy vulnerable con los grupos pequeños y es algo que no me gustaba. No. ¿Te sentías vulnerable?
O sea, era vulnerable cuando iba al grupo. Digo, a mí no me... El grupo de hombres era los lunes, ¿no? Antes. Bueno, ahora creo que todavía lo es. Sí. Y era a las 8, yo a las 6 no quería ir. Es que no me apetece ir. Ya. Pero luego iba al grupo de hombres y salía yo, menos mal que he venido. Ya. Menos mal que he venido. Yeah. Y así semana tras semana, y ahora estamos Marta y yo liderando el grupo de matrimonios jóvenes. Y hay días que me pasa lo mismo. Es el viernes a las 7 y el viernes a las 5 le digo, Marta, ojalá escriban todos de repente que cancelan. Pero no pasa eso. Y luego ocurre el grupo y yo, qué guay. Hemos tenido conversaciones muy buenas. Sí. Han hecho preguntas que me han despertado a mí también un interés. Hombre, tenéis un buen grupo ahí. Tenemos un buen grupo. Bajas, ¿eh? Sí. Somos entre 8 y 10 normalmente. Y la verdad es que a mí me bendice mucho. O sea, que no es excusa que no te guste. No sé. Porque de hecho a veces necesitas lo que no te apetece ponerte ¿no? bajo una disciplina espiritual. Igual no, es lo último que te apetece, pero lo que más te va a hacer crecer. Sí. Pero yo creo que nos pasa a todos para ir al grupo pequeño. O sea, yo no llego al punto de pensar, ojalá... Yo pienso, ojalá se cancele. Ojalá no vaya nadie. En Bilbao, de verdad. Sí, es porque voy a Bilbao los viernes. Y sí que eso por la tarde a veces me cuesta porque luego vuelvo muy tarde por la noche. Tráfico, todo, sí. Pero normalmente es que hemos hecho todo un día de trabajo y luego hay que ir al grupo. Entonces, es verdad que a veces nos cuesta un poquito eso, porque has trabajado todo el día, lo has dado todo y luego está el grupo, pero mi experiencia es la tuya. Sí, pero merece la pena. Sí, luego después dices, wow, qué bueno. Sí. Cuánto nos hemos nutrido y salgo con mucho más ánimo y alegría que de otra forma. Oye, hemos hablado de Biblia, oración, comunidad, grupos pequeños. Yo tengo interés, hicimos hace poco un episodio sobre el Sabbat. Ah, ya. Y yo sé ¿Con quién lo hicisteis? Eso lo hicimos solos, ¿verdad? Con nosotros solos. Vale. Con el Espíritu Santo. Sí. Pero con nuestra gran experiencia. Yo sé que haces el Sabbat, tu Sabbat es el lunes. Sí. Pues eres pastor, entonces el domingo es tu día de trabajo. Sí. ¿Hay algo, si es privado no pasa nada, podemos pasar de pregunta, pero ¿hay algo que hagas los lunes diferente? Aparte de otros días. Bueno. ¿Duermes más? Duermo más. Sí. Intento no coger el móvil, mirar nada de trabajo. Como nuestra vida, la vida de Marcela y la mía, está muy envuelto en la iglesia y yo no quiero hablar de la iglesia. Claro. O sea, no porque no me gusta la iglesia. Quiero a la iglesia. Es cierto, cuando hay una urgencia, por ejemplo, si hay alguien en el hospital o alguien que se ha muerto o alguien que está a punto de morirse, estoy muy pendiente en esos momentos. Urgencia más que nada. Sí, porque yo creo que eso es así. Solo decir que no, la idea del Shabbat es un día de descanso. Sí. Los judíos tienen un rito que no tiene nada que ver con la Biblia, de hecho, para hacer el Shabbat. O sea, si tú lees la Biblia, vas a saber que eso no existe. Entonces, pero sí, Dios dice, guarda un día de descanso, un día que se dedica a mí. Entonces, suelo leer más la Biblia, suelo tener más tiempo con el Señor y hago cosas que son más divertidas para mí, ¿sabes? Entonces, más de ocio, tal vez. Sí, antes surfeaba como Tim, ya no surfeo casi. Entonces, antes iba de vez a la playa, pasaba un tiempo en la playa, pero más que nada es descansar, desconectar. A veces vemos una peli en casa por la noche y cosas así. Voy a ver si hay olas el lunes. Para invitar a John a surfear más. A ver si te saco algún Dile el domingo, que el lunes no mira el móvil. Exacto, lo digo antes. Qué bueno. Pregunta acerca del lunes. ¿El lunes vas al gimnasio? Sí. ¿Ah, sí? Depende. Okay. Pero, por ejemplo, no me acuerdo este lunes si he ido o no. Pero este lunes fui, porque estuve 3 días de descanso, porque el viernes tuve un día muy, muy ajetreado y no pude ir. Entonces, iba a ir el domingo, pero tampoco... Sí. Después es que estuve aquí
desatascando una tubería con Carlos hasta las tantas y no. Dilo, que la gente sepa que un pastor hace también desatasca. No, bueno, el que estaba trabajando más era Carlos. Pero tú estabas ahí. Que ha ganado el cielo si se pudiera ser. Pero son parte también, es mantener un local, un lugar que tú eres responsable. Bueno, tenemos un Bernat que trabaja también mucho. Tenemos gente muy servicial que nos ayuda aquí en la mantenimiento. Eso es. Sí. Ya. Qué bueno. Porque sí que es verdad que el gimnasio es un poco ahora tu campo de misión fuera de la iglesia, ¿no? Mira, sí, porque es el lugar ahora mismo donde conozco gente no creyente. Doy muy pocas clases de inglés ahora. Antes conocía mucha gente porque daba muchas clases de inglés. Ahora no lo hago, solo tengo una clase con niños pequeños encima. Y en el gimnasio sí que conozco a gente y intento conocerles. O sea, no es... Y yo soy un poco tímido, en verdad. Entonces me cuesta un poco eso, pero sí que en el momento que puedo intento empezar a entablar conversaciones con la gente. Cuando estoy en la banca intentando hacer press de banca, pues pido a alguien que me ayude. Finges que te cuesta. No, me cuesta. No tengo que fingir. y intento entablar conversaciones con la gente y enseguida intento... Y bueno, una de las personas que he invitado al evento de Navidad es el del gimnasio. Entonces, una persona que hemos entablado un poco de amistad ahí. Sí. Yo sí tengo un recuerdo de hace muchos años, John, de algo que tú comentaste, en un campamento de esos de verano, pero que tiene que ver con el evangelismo, ¿no? Y recuerdo, si hace tantos años y aún me acuerdo, es que me quedó, ¿no? Me quedó un ánimo que tú dabas en general a buscar qué personas en nuestro círculo podemos hablar de Dios de una forma natural o podemos, creo que iba más hacia bendecirlas, ¿no? Traer algo bueno a sus vidas, porque creemos que Dios trae cosas buenas, ¿no? A través de nosotros. Y dijiste que estabas hablando con una de tus vecinas que era muy mayor y que le decías, voy a rezar por ti. Y que lo decías así porque para ella la palabra pues rezar, aunque nosotros no la usemos, era lo que ella entendía. Sí. Y me acuerdo de haberme quedado eso yo con 15, 16 años porque entendí algo acerca de nuestra misión, ¿no? De lo que llamamos el evangelismo. Es que tú tienes que acercarte a las personas y en su lenguaje, en un lenguaje que entiendan, ofrecerles algo que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Y que puedan entenderlo. Entonces, es un poco, creo, ahora veo, ¿no? Cuando hablabas de, pues tú en el gimnasio, pues da igual dónde estés. No se trata de, ¿no? Usar un método, sino más bien de hagas lo que hagas donde veas gente, poder traerles eso. Bueno. Sí, y creo que el tema, cuando vemos el Evangelio, cómo se va extendiendo en el Nuevo Testamento, es por relaciones. ¿Sabes? Es que un hermano llama a otro hermano que tenía un amigo, un compañero de trabajo, que eran pescadores, y eso como se iba extendiendo luego a la casa, pues ya la suegra de Pedro fue sanada porque esto, y luego yo creo que así se corre la voz entre persona y persona. Y creo que es más eficaz el Evangelio cuando va así que de una persona anónima que de repente recibe al Señor, ¿sabes? Porque está sola, quizás descuidada, pero cuando ocurre en un ámbito de comunidad, entonces tiene también la comunidad para ayudarla a crecer. Y eso me parece muy, muy importante en cuanto a cómo... Y parte de eso tiene que ver con este proceso que yo estoy intentando ver para nuestros grupos pequeños, ¿sabes? Que realmente sean grupos de comunidad, no para nosotros, sino comunidad para evangelizar. Entonces, no es un trabajo que yo hago solo, es un trabajo que hacemos como grupo para llegar a nuestros amigos. Entonces, porque a veces yo no tengo todas las respuestas para una persona, o quizás no voy a poder conectar de la forma que tengo que conectar con esa persona para que ellos entiendan el Evangelio. Pero como comunidad, como grupo, quizás todos vamos a poder hablarles de Jesús de la forma que ellos vayan a entender mejor que yo. ¿Crees que podemos hacer algo mejor o más para ser
más intencionales en esas relaciones. A mí me cuesta mucho, te voy a ser honesto. Sí. Y creo que no hago casi nada o que me lo quedo para mí. Todo lo bueno que me da Dios casi que no soy muy intencional. ¿Cómo podemos hacer eso mejor, crees? Bueno, ya. Puedo decir esto antes de decir... Di lo que quieras. Yo he vivido en España durante 32 años ya. Van a ser 33 años en enero. Y hemos vivido una iglesia que ha crecido muy, muy, muy lentamente. Yeah. Hasta la llegada de los inmigrantes que que se convierten mucho más fácilmente que los españoles. Pero yo creo que el evangelio no es así. O sea, yo creo que el poder del evangelio siempre es la misma, indistintamente de donde estemos. Ahora, es cierto que Jesús, cuando fue a ciertos sitios, dice que pudo hacer pocos milagros en Capernaum, por ejemplo, porque había poca fe, ¿no? en ese lugar. Pero el evangelio sigue siendo poderoso. Entonces, no creo que podamos excusar el crecimiento tan lento de la iglesia a que España es dura. Porque yo pienso que el evangelio es más poderoso. Más poderoso. Eso es lo que yo pienso. Entonces, ahora, tampoco quiero... o sea, yo he vivido el crecimiento lento de la iglesia, ¿eh? O sea, yo he sido parte de eso. O sea, mea culpa. La primera persona en levantar la mano soy yo, ¿eh? En decir eso, pero yo no quiero quedarme así. ¿Sabes? Yo pienso que hay más, que debemos buscar más, que debemos intentar más. Y parte de eso es exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Cómo lo hacemos de forma intencional? ¿Sabes? Que esto ya no es algo que, bueno, me viene bien hacerlo ahora. No, me voy a predicar cuando me viene bien. Como decía Pablo, a tiempo y a destiempo. Cuando me viene bien y cuando es poco conveniente para mí. Aprovechar cada oportunidad. Aprovecharlo. Entonces, yo creo que hay cosas que podemos aprovechar. Las Navidades es una cosa que estamos haciendo esto de Navidad. Pero yo quiero hacer, por ejemplo, en nuestros grupos pequeños, en el que tengo en casa, y voy a animar a las demás personas a hacer una pequeña fiesta de Navidad en su grupo para invitar a gente que son amigos, para que disfruten, ¿sabes? De una cena, unos juegos y un momento sencillamente para reflexionar sobre Dios. Entonces, es una forma de... quizás no se vaya a predicar un mensaje de salvación en ese momento. Quizás ya lo has predicado. Es un primer contacto, ¿no? Pero es un contacto para que la gente se acerque a ese grupo de amigos que sois. Más que una iglesia, digamos, es un grupo de amigos que os estáis reuniendo ahí. Que en tu casa es un grupo de amigos. Sí, estamos haciendo eso, estamos muy contentos de poder abrir nuestro salón y tener a gente cenando y compartiendo. Entonces, a alguien, por ejemplo, yo me imagino a Samu, ¿sabes? Con un compañero suyo que le invita y que dice, oye, vamos a tener una pequeña fiesta y los españoles nos gusta comer. A ver, ¿quién dice que no a una cena? Vamos a tener una pequeña cena y un poco de fiesta. ¿Por qué no te acercas? Pienso en el pasaje cuando Jesús habla a sus discípulos en Juan, ¿no? Y creo que es ahí, que les dice que por el amor que os tenéis unos a otros verán que sois mis discípulos. Sí. Y eso he pensado mucho en ese pasaje, con lo que estás comentando de poder, como grupo de amigos, pero que también tienen en común a Jesús, poder mostrar qué es ese amor a otros que no conocen el amor de Jesús o no han tenido un encuentro con Dios de esa forma. Y me consuela saber que lo puedo hacer junto con otros, ¿no? Porque quizá yo individualmente me siento muy incapaz de... Bueno, que lo hago siempre que puedo. Yo siempre que puedo aprovecho una conversación, claro, ¿no? Que sí. Pero quizás cuando veo que también es algo que haces junto con otros y lo que les muestras a esa persona no es un mensaje frío de arrepiéntete y acepta estas cláusulas de cristianismo. Es algo totalmente diferente. Es ven a ser parte de esta comunidad que crecemos juntos porque hemos conocido el amor de Dios. O sea, eso ya es más quizás natural y atractivo cuando alguien lo ve en acción. Sí. Por ejemplo, como yo le trato a Andrés, como él trata a su mujer cuando estamos en casa, si alguien viene
de fuera, eso yo creo que en sí es el mensaje también. Sí. En forma viva. Claro, tú invitas a Jesús a vivir en tu corazón, Dios se convierte en tu Padre, pero luego tienes unos hermanos que de repente son tus hermanos. Y yo creo que este concepto de comunidad, hombre, vosotros sois de la generación de los millennials, pero la generación Z se ha criado con el móvil. Yo no sé si sabéis este dato, pero es muy curioso que el distanciamiento social afectó a todos los rangos de la sociedad, todas las edades, menos a la generación Z, porque ellos ya estaban distanciados. Sí, es muy triste, ¿eh? Y por eso hay una subida tan fuerte en depresión y suicidios, lo que estamos viendo ahora de niños de 10, 14 años que se están suicidando, los que tienen 20 y pocos, ¿sabes? Que realmente están viviendo una desesperación. No tienen las herramientas para tratar con la vida, no han conocido una comunidad. Y es muy, muy, muy triste. ¿eh? Es muy, muy triste. Entonces, este concepto de comunidad es algo que yo creo que la sociedad en general está muy hambrienta del amor de Jesús. Y el amor de Jesús que ojalá la estamos demostrando en nuestras familias, en nuestros grupos. Sí. Y entonces esa intencionalidad, quiero volver a eso porque me parece súper buena esa pregunta, Tim. Yo creo que Navidad, cumpleaños, cualquier momento, ¿sabes? Vas a salir al campo a comer. ¿Por qué no viene un amigo que puede disfrutar de un tiempo que quizás también se encuentra muy solo en un momento muy difícil? Y especialmente si estamos pensando en personas que son muy jóvenes. Que vosotros tenéis más contacto con esa demográfica que yo, probablemente. Sí, no sé, yo siempre uso la excusa de que vivo en un monasterio para no tener que bajar. Vives en un monasterio con jóvenes. Mi trabajo es organizar 24/7. Sí. ¿Qué le dirías a una persona que le cuesta la idea de la iglesia? ¿Le cuesta la idea de compartir con otros cristianos porque ha tenido una pésima experiencia, le han decepcionado? O esa misma persona quizás ha decidido tener otra vida que no tiene nada que ver con lo que sabe que Dios dice y ahora le da vergüenza volver. ¿Qué le dirías a una persona para que pueda quizá animarse a aprovechar esto que estamos hablando, que es vida? De acercarse a la iglesia. Sí, acercarse a Dios y a la gente que Hombre, primero lo siento. ¿Sabes? Una persona que ha tenido una mala experiencia, porque sé que algunas de esas experiencias son muy malas. Y algunas que no nos podemos imaginar. Es que he oído tantas historias de personas que han sido abusadas, que han sido no solamente abusadas, digamos, controladas por un ambiente, por un liderazgo, sino también abusadas sexualmente, de forma emocional, ¿sabes? Son tantas cosas. Lo primero yo diría, lo siento mucho, que Dios no es así, para nada. Dios es un Dios que realmente es un Dios de amor, que quiere lo mejor para nuestras vidas y nos murió en la cruz por nosotros. El sufrimiento no es algo que únicamente lo tenemos los humanos. Dios también sufrió y sufrió por nuestro pecado. Y cuando nosotros hemos sufrido por el pecado de otros, involuntariamente, porque no hemos querido sufrir y evitamos el sufrimiento, pero Él sufrió voluntariamente por nuestros pecados, por los pecados de las otras personas. Entonces, yo creo que eso es importante. No todas las iglesias son iguales en una cosa. Están llenas de personas fallidas. Todas las iglesias son así. Pero estamos intentando sinceramente seguir a Jesús. Y entonces yo buscaría un sitio donde con sinceridad la gente estaba intentando seguir a Jesús. No es hacer un show, no es hacer unos ritos. Nuestro jefe es Jesús y estamos buscándole a Él. Eso es. Yo es lo que diría.
También a veces digo irónicamente, la iglesia está llena de hipócritas y siempre hay sitio para uno más. Eres bienvenido. Eso es lo que me faltaba decir. No, gracias. Gracias por decir eso. Ya. Compartimos ese sentimiento. En Gracia y Verdad es un proyecto que tenemos desde hace un poco más de un año para tener conversaciones acerca de cosas que creemos que a todo cristiano le tendría que importar. Pero hay personas que sí, que han sido heridas y ojalá nosotros también podemos ofrecer a personas que se sienten lejos o se sienten heridas, ¿no?, con Dios o con la iglesia, pues ofrecer algo cercano, algo que nosotros tampoco somos perfectos y también hemos tenido nuestra historia y nos hemos enfadado con la iglesia y hemos dicho, ahora no quiero servir porque se aprovechan de mí. Y sí, pasa, pero luego te das cuenta de que tú eres igual y que tú tienes las mismas expectativas hacia otros y tú tampoco cumples lo que deberías de cumplir. Y al final dices, bueno, pues igual mejor juntos que no separados, ¿no? Ya. Pero sí, una de las cosas que decía Neil Anderson, que me encanta, él decía, normalmente prestamos atención a nuestras necesidades y las actitudes de los demás. ¿Qué mala actitud tiene? ¿Cómo es? Y nunca me ayuda a mí con mis necesidades. Pero realmente debe ser al revés. Me preocupo de mis actitudes y de las necesidades del otro. Y si hacemos eso, normalmente nos va un poco mejor. La vida en comunidad. Sí, qué bueno. Muy bueno. Conectando con lo que decías de vivir el Padre Nuestro y leerlo, las necesidades que mencionas son solo el pan diario básico y que te perdonen los pecados. O sea, esas son las necesidades que tenemos que realmente preocuparnos más, ¿no? Sí. Que Dios nos sostenga con lo que necesitemos básico y que podamos ser perdonados, pero luego todo más centrable en otros y dar vida a otros. Sí, ¿no? sí, sí. Gracias por ser un ejemplo de eso en concreto. Bueno. Creo que podemos decir, tanto Andrés como yo, que hemos recibido de eso, de tu enseñanza y de tu ejemplo también. Qué bueno. Que estamos ahí intentando seguir formándonos como esto. Sí, la verdad es que como líderes en cierto aspecto que somos, aprendemos mucho del liderazgo de nuestra iglesia local. Somos los dos muy, muy fans de la iglesia local. Creo que tanto cuando vives en Barcelona y yo en Estados Unidos, ¿no? Siempre hemos parte de una iglesia local y creo que es muy importante. Sí. Cuando Marta y yo llegamos aquí estábamos muy contentos de formar parte de Esencia y qué bueno. Sí que tomamos un tiempo como de asentarnos, pero en cuanto estábamos un poco más asentados nos lanzamos ya a servir porque es lo que nos gusta hacer, es nuestro don y queríamos hacerlo aquí en Esencia y aprendemos mucho tanto de ti como de Marcela, de Jeff y Carolina. Les mencionamos bastante a Jeff y Carolina, ¿no? Porque son nuestros líderes 24/7 no Garasubio, pero también, ¿no?, de David Saray y todos estos líderes que hay. Incluso gente que no tiene tal vez el titulito, ¿no?, del líder o lo que sea. Antes has mencionado a Bernard. Para mí Bernard es la persona clave en esta iglesia. Sin Bernard no hay Esencia. Y a mí yo le quiero mogollón y las cosas que hace sin que nadie lo vea es lo que a mí me motiva y me enseña mucho a cómo hay que liderar. Servicio. ¿no? El servicio. Al final liderar es servir antes que nadie y enseñar a otros a cómo servir. Nada de títulos y nada de escenarios. Y eso es algo aquí en Esencia yo puedo ver y estoy muy contento. Así que muchas gracias por ese ejemplo. Hombre, y se ha visto vuestra disposición de estar, de remangar y de meter las manos a la obra, y yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que la iglesia local es el plan de Dios. Es la iglesia local, la iglesia en general, pero la iglesia local, que Jesús murió por la iglesia. Para mí es el centro del universo, porque es el centro del universo para Él. ¿Sabes? Entonces, cuando Él dice, mira, amadme a mí, es que somos todos la novia de Jesús. Entonces, Él es nuestro, y servir a la iglesia es muy importante porque es una forma de servirle a Él. Y muy difícilmente vivimos una vida cristiana sin la iglesia local. Yo diría imposible. Al menos que vas a un sitio donde no hay ningún cristiano y plantas una. Mejor. Mejor si haces eso. ¿Cómo puede la gente encontrar Esencia si están por Santander o por Bilbao? Lo mejor creo que es en el Instagram. Buscad Comunidad Cristiana Esencia. Muy bien. Ahí es donde tenemos más información.
que lo sube ahí Andrea. Y bueno, en el YouTube, el canal de YouTube que está ahí, que creo que es Comunidad Cristiana Esencia también. También, Creo que también, eso es. Sí. Y si están de viaje por el norte, Santander, nos vemos a las 11. A las 11 aquí en esta nave. Sí. Peñas Rocías 11. Eso es Sí, la dirección. sí. Y en Bilbao por la tarde, Sí. domingo, si alguien está Sí. interesado, está por Bilbao y ya En el Hotel aprovechamos. Gran Oye. Bilbao. Gran Bilbao. En Hotel Gran Bilbao, sí, a las 6 de la tarde. Hotel Gran Bilbao a las 6 de la tarde. Preguntad por dónde se reúnen la comunidad de Esencia Sí. y os dirán la planta, que va cambiando. ¿No? Sí, sí. Pero en Preguntad. recepción siempre lo saben. Eso Nos es. dicen y pueden decir dónde. Muy bien. Pues animamos a cualquier persona a acercarse si están por la Sí. zona o a seguir creyendo y aprovechando esa comunidad de cristianos que seguro tienen cerca suyo. Ya. A veces porque no la han buscado. Ya. Seguro que hay otros cristianos con los que compartir cerca. Sí, Eso es. Así que, sí, es verdad. Es verdad. Muy bien. Muchas gracias, John, por venir. eso A es. vosotros, ha sido un privilegio estar con vosotros, conversar. Mm. Así que mucho ánimo con Muy el bien. proyecto de Gracia Gracias. y Verdad. Ahí seguimos. Sí, sí. Y continuaremos en 2025. Sí, O último más. episodio de la temporada, pero traeremos más contenido Eso a es. principios de año. Gracias por estar ahí y por escucharnos. Disfrutad de las vacaciones, suscribiros y darle a like.